El gato negro, de Edgar Allan Poe. No espero ni pido a nadie que crea en el extravagante pero sencillo relato que me dispongo a escribir. Estaría loco de verdad si así lo esperase, cuando hasta mis propios sentidos rechazaban su evidencia. Pero no estoy loco y sé perfectamente que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quiero aliviar mi alma de alguna manera. Mi propósito inmediato es dar a conocer al mundo, simple y llanamente y sin comentarios, una serie de episodios domésticos. Sus consecuencias me han atormentado, me han torturado, me han destruido. Sin embargo, no intentaré interpretarlos. Para mí han sido horribles, pero a muchos les parecerán más barrocos que horribles. En un futuro, tal vez surja alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a personas comunes, una inteligencia más sosegada, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que voy a detallar con temor, solo una simple sucesión de causas y efectos de carácter natural. Me distinguí desde la infancia por mi docilidad y humanidad de carácter. La ternura de mi corazón era tan evidente que me convertía en el objeto de burla de mis compañeros. Sentía sobre todo un gran cariño por los animales, y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba con ellos la mayoría de mi tiempo, y nunca era tan feliz como cuando los alimentaba y los acariciaba. Esta cualidad de mi carácter creció conmigo, y al llegar a la madurez me proporcionó una de mis principales satisfacciones. Los que han sentido afecto por un perro fiel y avispado no necesitan que me moleste, explicándoles la naturaleza y la intensidad, el generoso y fiel amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que a menudo ha palpado la mezquina amistad y la frágil fidelidad de un hombre. Me casé joven y pude comprobar con alegría que el carácter de mi mujer no era incompatible con el mío. Cuando se percató que me gustaban los animales domésticos, no teníamos pájaros, peces de colores, un bonito perro, conejos, un mono pequeño y un gato. Este último era un hermoso animal, bastante grande, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi esposa, que era en el fondo algo supersticiosa, mencionaba la vieja creencia popular de que todos los gatos negros duran más que brujas disfrazadas. No quiero dar a entender que lo creyera de verdad, y solo mencioné el asunto porque lo acabo de recordar por casualidad. Pluto, así se llamaba el gato, era mi preferido y mi camarada. Solo yo le daba comida, y él me seguía por todos los rincones de la casa. Incluso me era complicado impedir que me persiguiera por las calles. Nuestra amistad duró varios años, en los cuales mi temperamento y mi carácter, por culpa del demonio intemperancia, enrojezco al confesarlo, empeoraron radicalmente. Me fui volviendo día a día más irascible, malhumorado e indiferente hacia los sentimientos de los demás. Me permití utilizar duras palabras hacia mi esposa. Incluso llegué a violentar asuntos personales. Mis animales también sintieron, por supuesto, mi cambio de carácter. No solo los descuidaba, sino que incluso llegué a causarles daño. Con Pluto, todavía tenía el respeto suficiente como para abstenerme del maltrato, que tenía sin escrúpulos con los conejos, el mono y hasta el perro, cuando se cruzaban en mi camino mostrándome afecto o simplemente por accidente. Y mi enfermedad iba cada vez a peor. ¿Qué enfermedad es comparable al alcoholismo? Y al final, hasta Pluto, que ya estaba mayor y en consecuencia algo irritable, comenzó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche, regresando a casa, bastante embriagado, desde uno de mis lugares preferidos del centro de la ciudad, me percaté que el gato evitaba mi presencia. Lo agarré de tal forma que, asustado por mi violencia, me mordió levemente en una mano. La furia de un demonio se apoderó entonces de mí. No me reconocí a mí mismo. La esencia de mi alma se separó de repente de mi cuerpo, y una maldad, más que diabólica, incitada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Saqué un cortaplumas del bolsillo de chaleco y lo abrí. Sujeté por la garganta a la pobre bestia y deliberadamente le saqué un ojo. Mientras escribo de aquella reprochable atrocidad, siento vergüenza, tiemblo y me sonrojo como un tomate. Cuando retorno a mi buen sentido, a la mañana siguiente, pues con el sueño se pasaron los efectos de la orgía nocturna, sentí un horror que se mezclaba
con resentimiento ante el crimen que había cometido, pero solo era un sentimiento débil, confuso, y nunca llegó a afectar mi alma. Me volví a hundir en los excesos, y ahogué enseguida en el vino todo lo recuerdo de lo sucedido. Mientras tanto el gato se recuperaba con lentitud. La cuenca del ojo, concentrado, tenía un aspecto horrible, sin duda, pero el animal ya no parecía sufrir. Se paseaba por la casa, como era su costumbre, pero huía presa del pánico cada vez que me aproximaba a él. Todavía permanecían en mí, solo al principio, una buena parte de mis antiguos sentimientos, como para sentirme herido, por lo más que evidentemente atipaya que me procesaba un animal que tanto me había querido. Pero este sentimiento pronto dejó paso a la irritación, y así se presentó por mi derrota final, e irrevocable, el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta ese espíritu, pero estoy tan seguro de que el alma existe, como de que la perversidad es uno de los impulsos primitivos del corazón humano. Una de las facultades primarias, indivisibles, uno de los sentimientos que dirigen al carácter de los hombres. ¿Quién no se ha sorprendido 100 veces a sí mismo en el momento en que cometía un acto malvado o estúpido por la simple razón de que sabía que no debía cometerlo? ¿No sentimos una tendencia permanente que nos enfrenta con el sentido común, a transgredir con lo que conocemos como la ley, simplemente por el hecho de ser la ley? Este espíritu de perversidad, como ya he comentado, causó mi derrota final, y ese insondable anhelo que tenía el alma por vejarse a sí misma, de violentar a su propia naturaleza, de ser el mal por el mal mismo, fue el que me incitó a continuar y consumar el agravio que ya había comenzado a infligir el inocente animal. A sangre fría, una mañana, le pasé un lazo alrededor del pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol. Lo ahorqué mientras de los ojos me brotaban las lágrimas y el más aciago de los remordimientos me invadía el corazón. Lo ahorqué porque sabía que me quería y porque creía que no me había dado motivo alguno para sentirme ofendido. Lo ahorqué porque era consciente de que al serlo cometí un pecado mortal, que pondría en peligro mi alma y la llevaría, si eso fuese posible, fuera del alcance de la misericordia del Dios más misericordioso y terrible. La noche de aquel día en que cometí ese acto tan cruel, me desperté a los gritos de ¡fuego! Estaban en llamas las cortinas de mi casa. Ardía toda la casa. Con grandes esfuerzos logramos escapar del fuego mi esposa, un criado y yo mismo. Todo quedó destruido. Se perdieron todos mis bienes terrenales y desde ese momento no me quedó otro remedio que la resignación. Me encuentro por encima de intentar buscar una relación de causa y efecto en el entresentido y la atrocidad que cometí. Únicamente me limito a relatar una cadena de hechos, sin dejarme un solo eslabón. Al día siguiente del desastre, visité las ruinas. Se habían desplomado todas las paredes, excepto una. Solo quedaba en pie un tabique, de escaso espesor, en el centro de la casa, y contra el que se apoyaba la cabecera de mi cama. El yeso del tabique había soportado, en cierta medida, las inclemencias del fuego, lo que atribuí a su implacación reciente. Una apretada muchedumbre se reunía alrededor de esa pared, y varios sujetos se pusieron a examinar una parte de la misma minuciosamente y con atención. Palabras como extraño, raro y otras parecidas despertaron mi curiosidad. Me acerqué al lugar y vi cómo en la blanca superficie, grabada en bajo relieve, estaba la figura de un gigantesco gato. La imagen tenía una precisión verdaderamente extraordinaria. Había una cuerda alrededor del cuello del animal. Al descubrir esta aparición, porque no podía considerarla otra cosa, me denominaron al asombro y el terror extremo, pero la razón vino en mi ayuda. Recordé que el gato había quedado ahorcado en el jardín, cerca de la casa. Al sonar la alarma de incendio, el jardín fue invadido de inmediato por la gente, y alguien debió cortar la cuerda y tirar el animal por la ventana abierta donde entré en mi habitación. Seguro que lo hicieron con la intención de despertarme. Posiblemente la caída de las otras paredes comprimió a la víctima de mi crueldad en la masa de yeso recién aplicada, y la cal, junto a las llamas y el amoníaco que desprendió el cadáver, habían producido la imagen tal y como se podía observar. Aunque estas explicaciones pudieron satisfacer a mi razón sobre el asombroso suceso que acabo de relatar, no lo hicieron a mi conciencia, y lo ocurrido no tardó en impresionar profundamente a mi imaginación. No pude librarme del fantasma del gato durante meses, y durante todo ese tiempo mi espíritu experimentó un vago sentimiento que recordaba al remordimiento, pero que no era tal. Llegué hasta lamentar la pérdida del gato,
y a buscar en los viles lugares que solía frecuentar a otro animal de la misma especie, y lo más parecido que pudiese ocupar su lugar. Una noche, sentado medio borracho en un pestilente taberna, me llamó de pronto la atención de un objeto negro, posado en uno de los grandes barriles de ginebra o de ron, que formaba el principal mobiliario del lugar. Durante varios minutos estuve observando la parte superior del tonel, y lo que me sorprendió fue el hecho de no haber advertido antes la mancha negra que se hallaba allí encima. Me aproximé y lo acaricié con la mano. Era un gato negro, un gato muy grande, tan grande como Pluto y muy parecido a él en todos los aspectos, salvo en uno. Pluto no tenía ni un pelo blanco en el cuerpo, pero este mostraba una mancha blanca, grande e indefinida, que lo cubría la mayor parte del pecho. Cuando lo toqué, se levantó de un salto y comenzó a ronronear fuertemente. Se restregó contra mi mano y se mostró encantado con mis atenciones. Era el animal que estaba buscando. De inmediato, le propuse al tabernero comprárselo, pero me contestó que no era el dueño, que no sabía nada sobre el felino y que no lo había visto nunca hasta ahora. Seguí acariciando al gato, y cuando me preparé para marcharme a casa, se mostró dispuesto a acompañarme. Se lo permití, inclinándome a ratos para acariciarlo, mientras caminaba a mi vera. Cuando se acomodó en mi casa, se acostumbró enseguida, y llegó pronto a ser el animal predilecto de mi esposa. Yo, por mi parte, me di cuenta enseguida que surgía en mí mi antipatía hacia el animal. Era todo lo contrario a lo que había esperado, porque sin saber cómo ni por qué ocurría, su más que evidente afecto hacía que a mí me disgustaba e irritaba. Poco a poco, tales sentimientos de disgusto y molestia se fueron transmutando en amargura y odio. Evitaba tropezarme con el animal. Una cierta vergüenza, el recuerdo de aquel acto de crueldad, me impedía abusar físicamente de él. Durante algunas semanas ni le pegué ni usé ningún tipo de violencia con él, pero poco a poco, muy poco a poco, llegué a sentir una incomprensible repugnancia hacia él y a huir de su odiosa presencia sin hacer ruido, como si huyera de un foco de peste. Lo que contribuyó probablemente a acrecentar mi odio por el animal fue el descubrimiento, a la mañana siguiente, de llevarlo a mi casa, de que al igual que Pluto, había perdido uno de sus ojos, pero esa característica, sin duda, hizo que mi mujer lo apreciara aún más, pues, como yo había mencionado, poseía unos fuertes sentimientos humanitarios, que antes habían sido un rasgo distintivo de mi temperamento, y el origen de muchos de mis más sencillos y puros placeres. El cariño del gato hacía mi persona parecer aumentar a la par de que me avirsaron hacia él. Seguía mis pasos con una constancia que me resultaba difícil explicar al lector. En cualquier lugar donde me sentara acudía a agazaparse, bajo mi asiento, o saltaba sobre mis rodillas, avasallándome con sus repugnantes caricias. Si me disponía a pasear, se metía entre mis pies, y de esa forma casi me hacía caer, o clavaba aún sus garras largas y afiladas en mi ropa para trepar hacia mi pecho. En esos momentos, aunque deseaba deshacerme de un golpe de él, sin embargo, me contenía en parte por el recuerdo de mi crimen anterior, pero sobre todo, debo confesarlo ya, por un terrible temor al animal. No era un temor a un mal físico, exactamente, pero no sabía definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado al admitir, si incluso en este momento, desde esta prisión para delincuentes, casi me siento avergonzado al admitir que el terror y el horror que me causaba aquel animal había sido alimentado por una de las más insensatas quimeras que fuera posiblemente concebir. En más de una ocasión, mi esposa me había llamado la atención sobre el aspecto de aquella mancha de pelo blanquecino, que ya he comentado y que constituía la única diferencia observable entre aquella extraña alimaña y la que yo había ahorcado. El lector recordará que la mancha, aunque grande, era al principio bastante indefinida, pero poco a poco, casi imperceptiblemente, de manera que mi raciocinio luchó mucho tiempo para rechazar ese cambio como imaginario. La citada mancha fue adquiriendo una notable nitidez en sus contornos. Ya era la imagen de un objeto que tierno con solo nombrarlo, y por ese motivo odiaba, temía y me hubiese deshecho del monstruo si hubiese tenido el valor de hacerlo. Era, como digo, la imagen de un objeto atroz, cruel, la imagen de un patíbulo, o fúnebre y terrible máquina del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte. Y era entonces cuando sentía realmente sobre mí una desgracia mayor que la simple desgracia humana, y pensar que una bestia a cuyo semejante yo había destruido con desdeño
Una bestia así era capaz de producirme esa angustia tan insoportable a un hombre creado a la imagen de semejanza de Dios. Ahí, ni de día ni de noche, pude gozar más de la bendición del descanso. Durante el día, el animal no me dejaba un solo instante, y en la noche me despertaba sobresaltado por horrorosos sueños, para sentir el aliento de aquella criatura en mi cara y su enorme peso. Encarnada pesadilla que no podía quitarme encima, apoyado sobre mi corazón hasta la eternidad. Bajo la opresión de esos tormentos, sucumbió en mí débil vestigio del bien. Mis únicos pensamientos íntimos eran ya solo pensamientos malvados, los más oscuros y los más malignos posibles. Mi mal humor habitual creció hasta transformarse en odio hacia todas las cosas, y hacia toda la humanidad y mi esposa, que no se quejaba nunca de nada. Era la más habitual y paciente víctima de los repentinos, frecuentes e incontrolables ataques de furia a los que me abandonaba ciegamente. Cierto día me acompañó una tarea doméstica hasta el sótano de la vieja casa, donde nos obligaba a vivir en nuestras faltas de recursos. El gato me siguió al bajar la empinada escalera y casi me hizo rodar de cabeza abajo, lo que me exasperó hasta los límites de la locura. Alzé un hacha y olvidé, en mi furor, aquel temor infantil que había detenido mi mano hasta entonces, y le hice un golpe que bien hubiera causado la muerte instantánea del animal. De haber golpeado donde se planeaba, pero la mano de mi esposa paró el golpe. Su intromisión me provocó una rabia más que demoníaca. Logré soltar el brazo de sus manos y le clavé el hacha en la cabeza. Cayó a mis pies, muerta, sin el leve quejido. Perpetrado el horrible asesinato, me ocupé con sangre fría en la tarea de ocultar el cuerpo. Sabía que no debía sacarlo de la casa, ni de día ni de noche, porque corría el riesgo de que me vieran los vecinos. Tuve varias ideas. Al principio, pensé en cortar el cadáver en pequeños trozos y quemarlos en el fuego. Luego pensé en cavar un agujero en el suelo del sótano. También reflexioné sobre si debía arrojarlo al pozo del jardín o meterlo en una caja, como si se tratase de una mercancía, y siguiendo el procedimiento habitual, llamar a un mozo de cuerda para que se lo llevase de la casa. Al final, encontré una solución que me pareció mejor que las anteriores. Decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como se afirma que los monjes de la Edad Media hacían con sus víctimas. El sótano era perfecto para ese propósito. Sus paredes no se habían construido con solidez y le habían aplicado una extensa capa de yeso que la humedad ambiental no había dejado endurecer. Una de las paredes, además, tenía una especie de saliente, debido a una falsa chimenea que se había rellenado de manera que no desentornara con el resto del sótano. No dudaba de poder quitar con facilidad los ladrillos de esa parte, introducir el cadáver y dejarlo todo tapado como antes, de modo que mirada alguna pudiese percibir nada sospechoso. No me equivoqué en mis cálculos. Con una palanqueta saqué los ladrillos con facilidad y coloqué con sumo cuidado el cuerpo contra la pared interior. Lo apuntalé en aquella posición y sin apenas dificultad pude volver a colocar los ladrillos en su posición original. Me procuré colocar los ladrillos en su posición original, argamasa, arena y cerda, y preparé con el mayor cuidado un yeso que no se podía distinguir del antiguo, revocando con mucho cuidado de nuevo el ladrillillo. Cuando terminé, sentí el orgullo de que todo hubiera quedado bien. En la pared no había la menor señal de que se hubiese alterado. Recogí los desechos del suelo con el mayor de los cuidados, y así, triunfante, miré a mi alrededor y me dije, por lo menos aquí no he trabajado en vano. Mi siguiente paso fue buscar a la bestia responsable de tanta desdicha, porque ya estaba firmemente decidido a matarla. Si hubiese podido hallar el gato en ese momento, su destino se hubiese sellado para siempre, pero parece ser el asusto animal, alarmado por la violencia de mi última salida de tono, se negaba a aparecer mientras que yo no cambiara de mi mal humor. No es posible describir o imaginar el profundo sentimiento de alivio que la ausencia del odiado animal llevó a mi espíritu. Ni apareció aquella noche, y así, al menos durante una noche, por primera vez desde que llegó a la casa, pude conciliar el sueño tranquilo y profundamente. Sí, pude dormir, incluso con la carga del asesinato en mi alma. Después del segundo y el tercer día, mi atormentador no había vuelto aún. Respiraba como un hombre libre. Una vez más, el monstruo acordada había huido de allí para siempre. No lo volvería a ver nunca más. Mi felicidad era tremenda. La culpa de mi sucia acción poco me preocupaba.
Se hicieron algunas pesquisas porque se hallaron respuestas con facilidad. Incluso registraron la casa y no se descubrió, por supuesto, nada. Quería asegurada mi futura felicidad. Pasados 4 días del asesinato, un grupo de policías entró intempestivamente en la casa y procedió a realizar una rigurosa investigación. Estaba seguro de que mi escondite era irrefutable y no sentí la menor preocupación. Los agentes me pidieron que la acompañara en el registro. No dejaron sin revisar rincón o escondite alguno. Al fin, bajaron al sótano, por 3ª o 4ª vez. No me temblaba ni un solo músculo. El corazón me latía con tranquilidad, como el de quien duerme inconscientemente. Di paseos de un lado al otro del sótano, crucé los brazos en el pecho y me puse a dar vueltas sin preocuparme. Los policías se quedaron totalmente satisfechos y se disponían a marcharse. Mi alegría era muy grande para poder reprimirla. Ardía de ganas de decirles algunas palabras en señal de victoria o redoblar su convicción sobre mi inocencia. «Caballeros», dije, por fin, mientras el grupo subía por la escalera, me alegra haber dispersado sus sospechas. Les deseo felicidad a todos y algo más de cortesía. Por cierto, caballeros, están en una casa muy bien construida. En mi fuerte deseo de hablar con naturalidad, no me percibí adecuadamente de mis palabras. Me permito afirmar que es una casa de excelente construcción. Estas paredes, ya se vean ustedes, caballeros, estas paredes tienen una solidez envidiable. Y entonces, dejándome llevar por mis fanfarronadas, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano sobre la misma porción de pared de ladrillo detrás de la que se hallaba el cadáver de la mujer de mi alma. Que Dios me proteja y me libre de las garras del demonio. Apenas se silenció la repercusión de mis golpes. Una voz me contestó desde dentro de la tumba, un lamento ahogado y entrecortado, al principio como el llanto de un niño, que luego creció con rapidez para transformarse en un largo, potente y continuo grito. Totalmente anormal e inhumano, un aullido, un alarido quejumbroso, mezcla de terror y de triunfo, como solo pudiera salir del infierno de la garganta de los condenados en su agonía, y al unísono de los demonios disfrutando la condensación. Sería un disparate hablar de mis pensamientos en ese momento, presa de un desmayo. Di unos pasos tambaleantes hacia la pared de enfrente. El grupo de hombres en la escalera se quedó inmóvil por un instante, presa de un espantoso terror sin límites. Al rato, una docena de brazos fuertes trabajaban en la pared. Cayó de una sola pieza. El cadáver, ya bastante corrompido y cubierto de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la boca roja abierta y el flujo de fuego solitario, estaba agazapada la terrible bestia cuya astucia me había llevado al asesinato y cuya voz delatora me entregaba ahora al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba.